Bueno, bigarren mai inguruari eutsiko diogu orain, ikuspegi praktikoetara egingo du jauzi edo hori da behintzat gure intentzioa. Nola uztartu ekimen publikoa eta komunitarioa eguneroko errealitatean, ze arrisku, ze aukera ditugun aurretik, eta nola eraldatu ditzakeguna kasu ere, politika batzuk, ez, komunitate biziago eta eraginkorrago bat eraikitze aldera. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundian gizarteratzeko eta indarkeria matxistaren arretarako zerbitzu burua den Iker Uson izango dugu. Egunon. Egunon. Aixo, egunon. Gipuzkoako Kariteseko komunikazio eta voluntariotzeko arduraduna den Mabel Zenizo. Kaixo, egunon. Egunon. Eta Donostiako udaletik iraunkortasuna eta eraldaketa sozialerako arduraduna Eba Salaberria, Donostiako Lagunkoiako koordinatzaile ere dena. Egunon, Eba. Egunon. Bueno, me paso ahora al castellano. Esta mesa redonda lo haremos en este idioma y bueno, pues una vez más tenemos experiencias complementarias. Lo único tenemos que, por cuestiones de salud, no vamos a poder contar con Ivonne Antero de Mondragón Corporation, pero bueno, le esperamos una pronta recuperación y quizá en la siguiente podamos tenerlo con nosotras. Bien, al final tendremos también turno de preguntas. Lo digo porque os veo un poquito, ahora que ya habéis tomado café, igual lo mismo os anima. Tampoco hace falta, ¿eh? Así que podéis apuntar, que os han dado además unas libretas maravillosas. Bien, vamos a comenzar. Y sí es verdad que una y otra vez volvemos un poco al inicio, que es el propio concepto, ¿no? ¿Cómo conceptualizáis, cómo entendéis la comunidad y en vuestro día a día desde dónde la vivís también? Mabel, vamos a empezar contigo. Vale, pues bueno, yo creo que ya se han repetido, o sea, seguramente me voy a repetir en algunas de las cosas que se han mencionado, pero bueno, creo que también, antes lo hablábamos, ¿no? Igual puede ser ese humus compartido que tenemos en relación con lo comunitario. También creo que a lo mejor en esta mesa podemos poner cierta novedad a lo que vamos escuchando. Yo diría 4 cosas, también con humildad, porque algunas las han contado los expertos esta mañana, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de comunidad intentaría no idealizarla, no buscar, ¿no?, una comunidad perfecta, porque entendemos también que en las comunidades, en los barrios, hay tensiones, ¿no?, vinculadas, ¿no?, a distintas situaciones sociales. Yo creo que esto es algo que también tenemos que poner encima de la mesa cuando hablamos de las comunidades. Sí. Esta sería una primera idea. La segunda idea que a mí me ayuda, ¿no?, a poner nombre a la comunidad se refiere también a esta idea física del barrio, ¿no?, de los territorios, también de vecinos y vecinas, ¿no? Yo lo vinculo mucho a la palabra reciprocidad, ayuda mutua, ¿no?, todo ese entramado de palabras que también esta mañana se ha mencionado. Y con respecto a esto, yo he intentado a la hora de preparar esta mesa traer como 2 datos, ¿no?, que nos puedan ayudar a entender también algunas brechas por donde la comunidad está siendo desquebrajada o tiene cierta ruptura. Y son 2 datos. Uno ha sido publicado hace poquito, el informe FOESA en relación con las situaciones de pobreza y desarrollo social para Euskadi. Tiene un indicador que habla de ayuda mutua y la ayuda mutua que está en ese eje relacional de esto que estamos hablando de la comunidad. Y ese indicador nos dice en este informe que en el año 2000, voy a buscarlo porque no voy a ser que me equivoque, pero creo que en el año 2018 en Euskadi alrededor del 76% de los hogares se situaban en esa categoría de ayuda mutua, es decir, hogares que daban y recibían, ¿no?, cuestiones materiales, cuidados, relacionales. Y en este último informe que ha sido presentado, como digo, esta semana, ¿no?, esa proporción desciende hasta el 54%. ¿Sí? De alguna manera nos puede ayudar a identificar como otros indicadores, como el de las soledades o otras cuestiones, pero bueno, a mí me parecía que este podía ser un dato relevante de que por ahí, ¿no?, hay algunas cuestiones que tendríamos que poner el foco para ver qué es lo que ha podido pasar y cómo poder recuperar esta reciprocidad en la ayuda mutua dentro de los hogares en Euskadi. Y un segundo dato, lo traigo, también aparece en FOESA, pero esta vez lo he traído de la encuesta de pobreza y exclusión social en SOTE de Guipúzcoa, que yo creo que también es un informe que tenemos a mano. Tiene que ver con la participación cívico-política, ¿sí? Y voy a ver si también lo digo bien.
entre las personas con menos ingresos en Guipúzcoa, ¿sí? El 20% de la población más pobre, casi un 30% no participa ni en actividades cívicas ni políticas, ¿sí? Y en cambio el 20% de los hogares con más ingresos solo no participa un 5,4%, ¿sí? Quiero decir que yo creo que hay este dado también, ¿no? que yo creo que es importante poner encima de la mesa cuando estamos hablando de las comunidades, de los barrios, bueno, como dos elementos que nos pueden ayudar a entender también que por ahí, ¿no? Hay alguna cuestión que tendríamos que poner encima de la mesa. Sin duda es sintomático, ¿no? Berta antes comentaba, y volvemos a traerlo a colación, el tema de los privilegios, de vivir en los márgenes, esos barrios, esas comunidades que tienen que ser construidas con todas las personas que las integran, ¿no? Y muchas veces suelen ser más las personas con privilegio y mayor participación activa las que suelen al final tomar decisiones por otras, ¿no? Y sobre eso también ahondaremos. Muchísimas gracias. Voy contigo, Eva. Les estoy sorprendiendo. Me han dicho, ¿con quién empiezo? Se los dice, no os voy a decir. Vamos a participar así. Eva, tú formas parte de la Guncoya. Al oír los datos que acaba de dar Mabel, ¿qué te viene? Yo quería compartir un comentario que te he hecho en el café, ¿no? Creo que es la primera vez que vengo a un encuentro de este tipo y las personas que intervenimos nos pedís que definamos qué es lo que es comunidad. Porque yo creo que hacer ese ejercicio a uno mismo le ayuda, pero también al que escucha a entender desde dónde esa persona está hablando, porque en mi práctica es un concepto delicado del que hablamos mucho, pero que nos cuesta definir. En mi propia organización, yo trabajo en el Ayuntamiento de Donosti, personas de un mismo departamento con responsabilidades diferentes dicen: nosotros hacemos acción comunitaria, nosotros no hacemos acción comunitaria, nosotros tenemos que trabajar en lo comunitario. Quiere decir que es un concepto que está muy presente, pero que no terminamos de definir. Claro, en una organización con responsabilidad como un ayuntamiento estaría bien que las personas que trabajamos en esa entidad tuviéramos una visión compartida. Entonces, creo que es un concepto del que se habla mucho y se define poco. Para mí lo comunitario tiene que ver desde una política pública, tiene que ver con la proximidad, con lo cotidiano, con estar presente, con ponerle una intención a tejer vínculo, con una intención de intentar poner foco en la acción, en la organización colectiva, o sea, gente que compartimos, personas, entidades, profesionales que comparten una idea de proyecto colectivo que no es homogéneo, que no está exento de conflictos, como decías tú, ¿no? Y desde ahí, y yo hablo desde un ayuntamiento, para mí comunidad son todos los actores que tienen presencia en ese territorio y que pueden ser un recurso para esa vida en común. ¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces, yo creo que eso lo tenemos un poquito superado, pero hasta hace relativamente poco, es como si la comunidad y la institución. Como si los profesionales que están me da igual, de los servicios sociales en la vida cotidiana de la gente o en la cultura o en la actividad física, me da igual. Para mí no es tanto quién, sino cómo está en un territorio. Y si tiene esa intención de generar vínculo, contribuir y ser un recurso para que la gente que comparte ese proyecto colectivo pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, yo vinculo, para mí comunidad tiene que ver con esto, ¿no? Y con una cierta aspiración de mejorar la calidad de vida y de transformar también desde integrar todas esas realidades. Integrar no, de tenerlas en cuenta porque son parte de... Incluirlas, ¿verdad? Son parte. Somos parte. Es que esos, ¿no? Ya somos, ¿no? Ya somos. No evitemos ser. Tendría que ir quizá desde ahí. Parece muy interesante porque ya estamos
en esta definición, no definición, en esta reflexión en alto, estamos hablando de no idealizar la comunidad, estamos hablando, en cierta manera, aunque sea de una forma velada, de normalizar también los conflictos como parte de las relaciones. Estamos hablando de generar códigos comunes para poder realmente ir todas las personas en una dirección común, que también viene de comunitario. Iker, ¿qué añadirías a todo esto que estamos diciendo? Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, ¿eh? La verdad es que han sido días interesantes para pensar en esta idea, sobre todo también ubicarme un poco pues desde el rol desde el que intento hablar, ¿no? Evidentemente van a salir muchas cuestiones que tienen que ver solo conmigo y que me representan a mí, pero que también aquí estoy representando pues a un servicio muy concreto de la Diputación pues que trabaja con dos realidades de malestar, pues que hace que mucha gente no esté en el mejor momento de su vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la violencia machista, las mujeres que la sufren, sus hijos e hijas, y las situaciones de exclusión social. Entonces, desde ahí, que era desde donde yo traía o como desde donde yo quería pensar la comunidad, sí que me parecía que me venía una palabra que utilizamos mucho en Diputación, pero creo que en este caso yo me siento muy cómodo al utilizarla, que tiene que ver con la parte de ecosistema de relaciones. Sé que suena redundante porque ecosistema ya es interacción, ¿no? Entre los propios seres vivos, como con el territorio o la zona en la que está, pero me parece que esa redundancia es positiva, ese ecosistema de relaciones, de vínculos, que también solemos decir, ¿no? Como dándole un plus, un carácter más premium al carácter relacional, pero lo añadiría entre personas que tenemos derechos, algunos que no los pueden ejercer del todo, pero que tienen derechos, entre los que no estamos en los márgenes, responsabilidades con esos derechos. Me parece que es muy importante. Yo hoy creo que voy a insistir bastante en esa idea. ¿Para qué? Para orientarnos a proyectos en común, ¿no? Creo que ha salido desde la primera mesa redonda, ¿no? Esa idea de compartido, creo que la compañera también lo sacaba en la segunda mesa redonda, Nitik Gura, ¿no? Del yo, del nosotros al de todos. Entonces, esos vínculos y relaciones que van hacia algo que me supera a mí. Así que yo cuando pienso en Guipúzcoa, aunque pueda haber comunidades en plural, a mí sí que me gustaría que Guipúzcoa en eso pudiese aspirar casi a ser una, si la definiésemos como comunidad aquella en la que no importa tanto el territorio, que claro que sí, sino el hecho de cómo decidimos que queremos, por ejemplo, cuidarnos, cómo nos queremos cuidar, cómo nos queremos acompañar. Sé que es un abstracto, pero igual en nuestro día a día tiene que ver mucho luego con palabras más técnicas del modelo de atención o cuestiones que han salido antes. Y una segunda característica que me venía era la de la comunidad como contrapeso. ¿Contrapeso de qué? Esta es igual un poco más sociológica, pero que afecta mucho también a los procesos de atención y es contrapeso de la individualización. Yo creo que hay muchas cuestiones de la individualización, tener derechos individuales que está bien, ¿no? Pero esta individualización exacerbada, donde el utilitarismo lo llevábamos a eso, pues a su último extremo, me parece que requiere de esa visión de comunidad, en el sentido de que paso de solo lo que me importa a mí a lo que creo que puede importar también a otros, ¿no? Y desde ahí me parece que la comunidad interpela y nos hace muchas preguntas, evidentemente más a las personas que no estamos en los márgenes, que decíamos antes, que no están sufriendo alguna situación que vulnera sus derechos, a la idea de una ciudadanía activa. Esa es otra idea yo también que quería traer hoy, ¿no? No solo tengo el derecho a participar, sino, ¿por qué no? Al menos como pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi deber cívico de comprometerme, ¿no? Si estoy entre ese porcentaje de los que participo o no participo. Así que me parece que sería fundamentalmente vínculos, proyecto en común, y lo relacionaría con aquellas personas que quizás no necesitamos tanto de esa ayuda, el sentir que en esa interdependencia cuál es mi deber de participar para que con la construcción entre todos y todas, que luego yo creo que intentaría insistir un poco en esa idea de en qué creo que tiene la comunidad capacidad de inclusión y de ayuda, pues que nos podamos ayudar y que, bueno, pues que todos podamos tener una vida buena, porque termino con esto. Xavier lo decía al principio y ahora también lo traía Mabel, ¿no? Ojo con idealizar todo con la comunidad. O sea, la comunidad puede ser la cuna de las peores ideas, puede dar oxígeno ¿no? Me venía enseguida la expresión, ¿no? Aunque pueda tener muchas acepciones, ¿no? En euskera de Richiki Imperno Haundi, ¿no? Es decir, cuando los grupos son muy pequeños y parece que hay una gran solidaridad, ojo, porque puede ser dos manos que no es que te aupen, que te aprietan el cuello y que te ahogan. Así que no idealizarlo, pero claro, en una jornada como esta y en este sitio hoy tan chulo, estamos pensando como en lo positivo, en lo que puede dar. O sea, que hagamos ese subrayado de que la comunidad también puede excluir, puede ser agresiva, puede ser mala, pero desde la parte positiva me parece que serían esas
esos vínculos y esas relaciones que sacan lo mejor de nosotros y nosotras, y me sumaría a lo que decía Martín. Creo que Guipúzcoa es un buen ejemplo de todo ello, cómo hemos llegado hasta aquí con esos vínculos en común. Guay. Yo, Marca tú, yo si me permitís, añadiría incluso ceder espacios. No, porque aquí todo el mundo estamos hablando de participar, 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 pero si tú acaparas desde tu privilegio espacios constantemente y no dejas que otras personas estén ahí presentes, pues difícilmente también podemos generar nuevos tipos de relaciones, ¿no? Eva, tú, por ejemplo, pones el foco muchísimo en las relaciones, en los vínculos, en realmente qué tipo de relaciones y qué calidad y cualidad tienen estas relaciones. Yo os preguntaría, ¿qué capacidades tiene la comunidad como agente de inclusión? Es decir, porque aquí hoy estamos hablando de la babés social, ¿no? De la protección social. ¿Qué peso puede tener, Mabel, una comunidad cuando, si está bien alineada con estos propósitos, ¿no? de abundancia y de dignidad para todas las personas participantes, cómo puede realmente monitorizar, en el buen sentido de la palabra, la seguridad y el bienestar de sus miembros y miembros? Bueno, yo pensando un poco en esta pregunta y también escuchando a mis compañeros, ¿no? Rescato esto que acabas de decir, ¿no? Yo cuando estamos hablando de comunidades, y creo que es importante también hablar en plural, el sentido, el proyecto común hacia donde creo que estamos apostando todos los que estamos aquí es ese proyecto más igualitario, justo, ¿no? O sea, creo que tenemos esta idealización, vamos a decir así, y yo creo que lo compramos. Y también en el ámbito de lo comunitario hablamos de reciprocidad, de relaciones, de vecinos, pero también hay como un nivel, ¿no? Un segundo nivel que tiene que ver más con la colectividad, ¿no? con las redes que están en ese entorno, ¿no? Entonces, si compramos que estamos hablando de esto, de lo que sucede, ¿no? Imaginemos en un barrio, en relación con las personas y también con los agentes que pueden estar allí, las redes sociales, las parroquias, los movimientos vecinales, de alguna manera, yo diría que no, que nos toca como responder a esto que tú decías, ¿no? que nos toca a los actores hacer, ¿no? para que esa reciprocidad, la vida de ese barrio sea más resiliente, ¿no? Frente a las situaciones de crisis o las situaciones que viven en ese barrio y más igualitarias, ¿no? Y pensando en este espacio, yo me inventaba, o a lo mejor está inventado, ¿no? la palabra comunitómetro, ¿no? Como una patenta ya. Bueno, no, a lo mejor ya estaba ahí, se la ha oído a alguien, así que... Pero como, ¿no? como una definición, ¿no? que nos puede ayudar también como a medir, ¿no? Qué es avanzar y retroceder en esto de lo comunitario, ¿no? Y lo hablábamos también el otro día, ¿no? Cuando compartimos la previa de este espacio, ¿no? Compartir enfoques, compartir miradas entre los distintos agentes sociales que estamos mirando a la comunidad, ¿no? Digo la administración, yo estoy aquí también como entidad social del tercer sector. Creo que esto ayuda, ¿no? Nos ayuda a avanzar, ¿no? Creo que también lo decía en la mesa anterior, tener proyectos estratégicos de largo recorrido, ¿no? Universales, ¿no? Yo creo que esto también sería ¿no? avanzar, ¿no? Digo avanzar y retroceder, ¿no? Porque en este comunitómetro pues podemos ver de alguna manera cuánto en los barrios o en los municipios cuánto hay de qué, ¿no? Y seguramente Eva y Iker, que tienen ahí como el mapa, pueden ir identificando mejor que yo esto, ¿no? Se me ocurrían estas dos, pero también todas las infraestructuras de proximidad, ¿no? Las bibliotecas, los polideportivos, ¿no? las parroquias, ¿no? Todo este entramado que está ahí, ¿no? Hay también todo lo que aportamos el tercer sector, ¿no? También se decía antes, y todo el voluntariado, ¿no? Que yo creo que también es avanzar a esa mirada comunitaria en la medida en la que el tercer sector ¿no? y otros agentes sociales ponemos disposición, ¿no? a estar en el ámbito más comunitario. Se me ocurre un poco por aquí. Creo que, en definitiva, ¿no? estamos hablando pues, de ponernos en esa clave y desde ahí ver en qué medida podemos avanzar. Sí, qué importante a mí me parece, Mabel, lo que has comentado, que podría tener que ver también con el, a veces, cortoplacismo político, que hace que algunos proyectos comiencen y luego, ¡tac!, cuando hay cambio de, ¿no? De gobierno, de repente parece que
que se esfuman, ¿no? Y cuánta quizá energía y a veces también confianza desde la comunidad respecto a las administraciones se pierde cuando se ven este tipo, ¿no? de quizá de movimientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eva, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves social? La comunidad, ¿qué peso tiene? ¿Qué importancia? Para mí, la comunidad no es un invitado, es el suelo, es la infraestructura que permite generar esos sistemas, esos apoyos, o sea, no es algo que se invita, sino sin esas relaciones, sin ese proyecto compartido, me parece que es difícil montar servicios, iniciativas, proyectos que estén en esa dimensión, ¿no? Entonces, para mí es esa base y para mí es también, es lo que nos permite, claro, desde donde yo hablo, desde esa proximidad, desde esa presencia, desde ese estar de manera cotidiana, es lo que nos permite comprender mejor la complejidad del mundo en el que vivimos. Porque tendemos mucho, estamos organizados desde lo público, fragmentar y los problemas de la gente Eso. tienen multitud de aristas y entonces estar ahí, comprender, escuchar, dedicar más tiempo a comprender, porque muchas veces identificamos un problema y ya tenemos la respuesta, ¿no? Entonces a mí me parece que es una oportunidad para comprender, para escuchar, para dialogar, para pensar en soluciones. Esto lo haces tú y esto lo hago yo porque a mí me corresponde y es mi responsabilidad como institución, pero de alguna manera estamos alineados, ¿no? Y me parece que ese es ese espacio donde se genera la confianza necesaria para todo, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero aun en la discrepancia, esas relaciones de confianza, de entender, me parece que son claves. Y desde lo público, o sea, ahí pasan cosas que no sustituyen nuestra responsabilidad como instituciones públicas, pero que son imprescindibles para poder tener unos sistemas de protección que alcancen a todas las personas. Cuando comentas eso, que claro, si la propia administración, o bueno, no, en este caso el ayuntamiento, está fragmentado, como en otros sucede habitualmente en otros lugares, dices, claro, todo diagnóstico será fragmentado y todo diagnóstico fragmentado irá en contra probablemente de la protección integral de los derechos de esa persona, ¿no? Entonces ya empezamos un poquito desde decir, claro, si ya desde la diagnosis quizá no estamos funcionando como comunidad, también internamente, esa comunidad que no solo sea la que está a nivel cívico, sino la comunidad interna de las propias administraciones, ¿no? Que es un poquito... Podríamos poner tantos ejemplos de cosas que están pasando hoy en Donostia, en nuestros barrios, que nadie solo puede hacerle frente, tantos ejemplos, y que no somos capaces de superar esa fragmentación que nos cuesta muchísimo, bueno, porque detrás de eso hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo organizativo, con explicitar que esto es un trabajo, que no es algo, bueno... Bueno, un poquito también lo que antes ha salido en la otra mesa redonda también, con esta también hiperarautzea, ¿no? O sea, eso que esté todo, que hace falta, claro, también hace falta que haya un contexto de leyes, de ciertas cosas, pero hasta qué punto eso también quizá a veces hace que la propia comunidad tampoco se sienta cómoda en la participación, ¿no? Y viceversa, ¿eh? Y a veces también se utiliza como excusa. O sea, quiero decir que aquí somos ya adultos funcionales y responsables y todo el mundo tiene que hacer esa lectura, quizá. Iker, zure kasuan. Me estaba viniendo, además ha salido varias veces la palabra energía, ¿no? Y una de las reflexiones que me venía estos días pensando en esta mesa, la ligaba con... Suele una metáfora que a mí me parece que explica bien cuando estamos hablando creo que se liga bien con la comunidad y con la idea de la comunidad para promover protección social y concretamente cuestiones de inclusión social, ¿no? Y sería el efecto dinamo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido una bici, ese aparatito que va por ahí, que hace que, bueno, pues que la energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Si escuchas a mi profesor de física estará flipando que cuente esto, pero es una de las pocas ideas. Hicimos algo de este alumno. Nada, pues para este tipo de metáforas me viene bien, y sobre todo porque, siguiendo con la metáfora, creo que la comunidad tiene ese efecto. Primero ubicaría, vuelvo a la idea de deber cívico, ¿no? Derecho y responsabilidad. La bicicleta tiene dos pedales, tengo un pedal que es la libertad, la otra es la responsabilidad, y le voy dando y yo decido incluso hacia dónde voy. Puedo decidir ante las situaciones de malestar
por dónde pedaleo, si paso por encima, si me preocupo, si aminoro la velocidad o no. Lo que ocurre es que esa energía mecánica a través de la comunidad, bien sea con las instituciones o sin ella, que sin ella también tiene que tener su espacio, multiplica, ¿no? Es donde me queda un poco la metáfora más redonda, porque lo que es mecánico que no se ve se convierte en luz, que ilumina y tal. Pero bueno, sin venirnos tan arriba, lo que quiero es destacar el carácter del efecto dinamo en la comunidad, porque multiplica, hace que esa energía sea mucho más potente, llega a más gente y además, sabéis que luego la guarda, quiero decir, la almacena, luego no tienes que seguir dando y sigue iluminando la comunidad también como reserva de capital, diríamos, puente de capital que vincula. Y esto lo uno con una idea que yo la he ido aprendiendo pues aquí de un compañero que antes fue mi jefe, Pachi, al que quiero hacer cita, porque muchas de las cosas que yo he aprendido también tiene que ver con eso, pero que también creo que viene del ámbito de la plena inclusión de Berta, y era aquello de que los buenos apoyos vienen de las buenas comunidades. Y esto es algo que a veces en la administración creo que se nos ha podido como pasar. En la idea de crear servicios públicos fuertes, que sean todos de responsabilidad pública, ha habido un momento en que igual nos hemos podido pasar en la frenada y olvidarnos que ahí también estaba la comunidad y que la administración, por mucho que quiera, no puede proveer de una serie de apoyos tan buenos, tan cercanos, sin entrar a temas de rentabilidad, estoy diciendo, y de tanto impacto como los que puede dar la propia comunidad. Y yo creo que ahí es de donde tenemos que recuperar la idea de decir, es que la comunidad ofrece una serie de apoyos que pueden ser, luego entraremos, ¿no?, complementarios, no sustituir, este tipo de cosas, pero que no nos podemos dar ni en las mejores intervenciones profesionales. Y quería poner ahí un ejemplo que salía el día pasado de una conversación con Maitena y trayéndolo a mi campo, ¿no? En el caso de la violencia machista. Yo creo que las comunidades tienen una capacidad para poder ser el sitio o el lugar especial para la prevención, para la recuperación y también incluso para la propia protección. Cuando llegamos los servicios sociales a una situación de violencia machista, llegamos tarde. Llegamos tarde. Podemos llegar muy tarde, pero en general llegamos tarde. Ya ha habido algún hombre que le ha agredido y seguramente no será además la primera vez, ¿no? Lo sabéis mejor que yo, el ciclo de la violencia y toda esta serie de cosas. La comunidad es la que puede hacer de primer radar, de primer qué está ocurriendo aquí. Y ahí de nuevo, cada uno con su pedal verá de su libertad y su responsabilidad hacia dónde quiere iluminar, si quiere mirar o no quiere mirar. Pero además rompemos el silencio, yo creo que el movimiento feminista lo ha hecho y nos lo ha enseñado, más nos lo tendría que enseñar a los hombres, ¿no? El no normalizar esa violencia, el romper con el silencio que la alimenta. Acompaña, puede haber intervención profesional de trabajadoras sociales, de psicólogas, pero ese movimiento feminista, amiga, compañera que te acompaña, eso es comunidad. En eso ahí no puede llegar, pero no solo de horario, que sea a las 5 de la tarde y no está la trabajadora social, es que tienes esa intimidad, esa vinculación que no te lo va a poder dar alguien por muy profesional que sea. Y la última, que tendría que ver también con que la red no solo acoge, sino que sostiene cuando una mujer ya ha hecho todo su proceso, podríamos decir incluso de empoderamiento, ¿no? Cuando ya quiere hacer una vida autónoma, qué bueno que de nuevo, como el efecto dinamo, tiene esa capacidad de mantener y seguir dándole fuerza a esa mujer, porque muchas veces puede volver el agresor, puede volver otra relación tóxica. Así que yo creo que hablar de capacidad de la comunidad para dar protección social no es una hipótesis, o sea, es una evidencia. Guipúzcoa es ejemplo de ello, mi generación es fruto de ello, así que yo creo que lo que nos quedaría es pensar en cómo podemos hacer desde lo individual y lo colectivo, al menos por redondear con mi metáfora, para seguir dando pedales en esa línea, de manera que la comunidad pueda ser proveedora de esos apoyos que tienen una calidad y calidez, ¿no?, que solemos jugar ahí en las palabras, que seguramente en lo profesional no podemos darlo. El caso que comentas, sí, ¿quieres añadir algo, Miguel? Yo matizaría un poquito lo que no también podemos. Por supuesto. Sí, ahora calla, va. Yo matizaría un poco, estando de acuerdo con lo que dice Iker, pero yo matizaría un poco, ¿no? En el caso de las mujeres que sufren violencia machista, los servicios sociales llegan tarde o muy tarde, ¿no?, como dices, pero igual deberíamos pensar cómo llegan, cómo están presentes, ¿no? Quiero decir que yo creo que también en ese comunitómetro, pues a veces nos toca pensar qué servicios sociales queremos, dónde queremos que estén, ¿no? Si hay también ese enfoque y esa mirada comunitaria que tienen los servicios sociales, ¿no? Yo creo que eso es también importante, porque estando de acuerdo que la comunidad tiene un peso, ¿no?, importante en la detección de necesidades, yo creo que no podemos, ¿no?, como abandonar a la comunidad en el sentido
sea usted, como sujeto, quiero decir, quien detecte, quien denuncie las situaciones, ¿no? Yo creo que siendo eso así, tenemos también que ser capaces como de estar lo más cercano posible y lo más próximo posible, que también lo decía antes Eva, ¿no? Entonces yo creo que hay seguramente que seguir avanzando en esto de estar como más presentes. Y esto lo vinculo, y sigo con la metáfora que decía Iker, yo creo que para que las comunidades también sean o estén fortalecidas de alguna manera, todos los elementos, ¿no?, de la precariedad social, económica, vital, pues también tienen que tener como un sostenimiento, ¿no? O sea, y de hecho Iker lo ha planteado, ¿no? Las comunidades más fortalecidas son esas que tienen situaciones de partida, ¿no?, más positivas en todos los ámbitos, ¿no? Con lo cual, ahí volvemos a hablar un poco de las condiciones, de las garantías de los derechos, vamos a decir así, que quizás nos toca, ¿no?, sostener, ¿no? Yo matizaría un poco, si me dejas, Iker, Totalmente. Para eso estamos aquí, además, tirando un poquito de lo que comentabas, Iker, y como has puesto el ejemplo de la violencia machista, y también puede ser extrapolable a otro tipo de violencias también, aunque tiene unas características muy concretas, sabemos que se da sobre todo en el aislamiento y en el silencio, o cuanto menos esa violencia puede prosperar más en el aislamiento y en el silencio, como otro tipo de abusos. Entonces, quizá estamos hablando que una comunidad, el pertenecer a una comunidad no te garantiza 100% que no vaya a suceder, por supuesto que no, porque muchas veces tendemos además a tener como una idea muy concreta de quién puede ser una posible víctima, y las víctimas también son diversas, ¿no? Sin embargo, sí es un ejemplo donde podemos ver que esa cercanía, ese apoyo, ese formar parte, ese pertenecer, ¿no?, que antes también ha salido la pertenencia, cuán importante es para realmente poder seguir avanzando. En tu caso, Mabel, la pertenencia, cuando vosotros y vosotras que estáis con gente que es tremendamente diversa, ¿qué significa la pertenencia? Porque si no perteneces no hay comunidad, entiendo, ¿no? Bueno, yo diría ¿no?, antes hemos hablado de la pertenencia, de la identidad, ¿no?, de ir trabajando, cómo nos vinculamos en el entorno en el que estamos más próximos de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese trabajo de crear, ¿no?, capacidades y vínculos en el entorno para que, ¿no?, pues yo pensaba en las personas o en las mujeres que sufren violencia, me venía la imagen mujeres migrantes, ¿no?, que a veces también tienen, o sea, situaciones de mucho aislamiento porque acaban de llegar, porque no tienen, ¿no?, sus derechos no están sostenidos, no están garantizados. Entonces, desde ahí, ¿no?, trabajar la pertenencia, pues es un trabajo que tenemos que hacer probablemente diferentes agentes, ¿no?, desde la administración pública hasta las redes que están en el entorno comunitario, los vecinos y las vecinas, y también un poco el tercer sector, ¿no? Bueno, yo uno del tercer sector también con el voluntariado, que por cierto, hoy no lo hemos dicho, pero creo que tendríamos que decirlo, ¿no? Es el Día Internacional del Voluntariado y por eso también está ahí presente. Lo hemos visto. Eso, oye, entonces, bueno, yo creo que en este sentido nos tocaría como pensar en cómo crear capacidades, ¿no?, para las personas que están en ese entorno tengan eso, pues, el sentido de pertenencia, autoidentificación de ese barrio, ¿no?, participación, que al final la participación no es algo que parta del vacío, ¿no?, de cero. Al final yo creo que no sé si sabemos participar, ¿no?, activamente, como entendemos la participación, quizás en el ámbito más sociológico, ahí hay que crear también capacidad. Me ocurre esto por aquí. Sí, al final estamos hablando de relaciones humanas, ¿no? Y hasta qué punto, antes Eva, tú cuando comentabas desde esa fragmentación también y dices, tampoco sabes exactamente lo que están viviendo, hasta qué punto también nos acercamos a las realidades, sea como personas individuales o desde lo profesional. ¿Cuántas personas aquí podemos decir que tenemos amigos y amigas cercanas, ¿no?, que sean personas, por ejemplo, racializadas o que vengan de otros países, pero no que las saludemos, no, que estén en nuestras vidas incluidas, no integradas, porque incluida es bidireccional, integración es unidireccional. ¿Cuántas podemos decirlo? Es decir, aquí creo que hay una especie de autorreflexión quizá, ¿no?, en esa comunidad. ¿Y cuánto desde la administración podéis realmente acercaros a esas realidades?
Eva, para crear esos vínculos, para entender esas realidades mejor? A ver, la administración no está ahí. Mi ayuntamiento, algunos estamos en Ingentea, pero otros están en Gros, en Inchaurrondo, en Bidebieta, o sea, estamos ahí. Lo que pasa que es cómo estamos. Y para mí, nos preguntabas el otro día, no avances. Yo creo que yo llevo muchos años trabajando en el ayuntamiento, en una entidad local. Y hace unos años, cuando hablabas de lo comunitario, era algo vinculado a los servicios sociales. Nadie más se sentía interpelado, ni urbanismo, ni movilidad, ni cultura. Bueno, cultura igual un poquito, pero no se sentían interpelados. Entonces yo creo que ha habido grandes avances porque ahora es algo que está en la narrativa, en el relato de las políticas públicas. Y tenemos experiencias, servicios, ejemplos. Pero creo que tenemos un gran trabajo a realizar para que eso realmente, esas lógicas de trabajo comunitarias se incorporen en la estructura, porque para trabajar en clave comunitaria añadimos capas o creamos nuevos servicios o nuevos proyectos, pero lo que tiene que cambiar es nuestra forma de hacer. Y si nuestra forma de hacer, además de prestar un servicio, tenemos que estar contribuyendo a generar capacidades o a facilitar, eso quiere decir que hay que dedicar tiempos, que nos tenemos que organizar de otra manera, y eso nos cuesta muchísimo. Los retos organizativos, para mí, para trabajar en clave comunitaria, son enormes. Son enormes. Y hoy todavía, igual es mi momento vital, estoy bastante crítica hacia dentro de... Creo que hacemos muchas cosas bien, pero hoy todavía ese enfoque y esa lógica de trabajo comunitario está en manos de las personas. No hay una estructura que sostenga eso, no hay un encargo explícito que se asienta igual en algunas áreas, pero que otras también tienen que contribuir, porque la planificación urbanística o el diseño de los espacios, es que la acción pública no es neutra, o promueve o imposibilita. Entonces, yo creo que ahí tenemos grandes avances. La administración no es... Yo no creo que estamos ahí, estamos con la gente. Pasa que igual esa manera de estar y los tiempos y las formas, más desde el... Yo creo que tiene que ver también mucho con cambiar a veces nuestros roles. O sea, nuestro rol es solamente... Por supuesto que tenemos que garantizar derechos y ofrecer servicios, pero también podemos jugar otros roles, porque yo creo que antes decías, ¿no? Ceder espacios. Es que hay cosas que igual no tenemos que hacer nosotros, que es mejor que lo haga la gente, pero igual tenemos que facilitar o acompañar. Antes se ha comentado. O sostener, porque para mí lo comunitario tiene que ver mucho... O sea, esos espacios, esos entramados, esas lógicas requieren cuidado. Y lo complicado, creo que lo has dicho tú también, ¿no? Es sostener esos procesos en el tiempo, porque requieren sus tiempos, tienen sus ritmos. Entonces, sostener todo esto en el tiempo, pues requiere otra forma de hacer. Las relaciones requieren tiempo, ¿no? Y quizás Y de la más nos falta organización y de la organización en su conjunto. Sí. Y que haya un estilo relacional de la organización en su conjunto. No puede ser que me da igual en el barrio X, con la profesional X que está trabajando allí, el estilo de relación sea uno y con otro parezca... Y eso nos pasa todavía. Muy interesante el tema de los comos. Y Para mí lo comunitario es común. de hecho, de ahí empieza Iker, grandes retos que tenemos mirando hacia el futuro respecto al bienestar social. Vale. ¿Qué tenemos que priorizar? Si os voy a pedir ahora que seáis un poquito más breves para poder abrir también a preguntas. ¿Qué priorizamos? Yo creo que sería, bueno, para empezar, hablando de lo comunitario, sería muy importante mantener la premisa política que está haciendo que esta cuestión de lo comunitario esté mucho más presente. Digo porque como mínimo hay una premisa política que entiende que los problemas son sociales y tiene un origen social y la respuesta tiene que ser social, parece bastante evidente, pero ojo, hay otra que cada vez tiene más fuerza, que entiende todo lo contrario, que el problema es social porque afecta a mucha gente, pero que el origen es individual y por lo tanto cuídate tú, sálvate tú, algunos pecados o malos comportamientos habrás hecho, claramente la exclusión, y por lo tanto yo no te tengo que dar la solución. Habría una intermedia, que creo que no hay que ser muy lejos, que también se da en nuestros entornos, que es otra que quizás a veces yo
sí que percibo más en mi día a día y que tiene que ver también con estos retos, ¿no? De cómo nos ubicamos ante, por ejemplo, el papel de la administración, que yo creo que Xavier lo traía diciendo, todo lo que es lo público no es la administración. Y es esta idea en la que decimos, los problemas son sociales y las soluciones tienen que ser sociales, pero a mí no me tocan, no me interpelan. Porque más que ciudadano, soy ciudadano, cliente, consumidor, yo ya pago impuestos, por lo tanto que lo haga la administración. Lo digo así de manera un poco provocadora también para que, ¿no?, entremos en calor aparte del aire, ¿no? Todo lo tiene que solucionar la administración, yo diría, pues tiene que haber servicios de responsabilidad pública, pero enganchando con la idea de antes, si no hay buena comunidad, esos apoyos no van a ser tan efectivos, no van a poder sostener. Entonces yo creo que un primer reto es que sigamos en esta premisa. Me parece que en Guipúzcoa estamos con ella, que ni siquiera hay grandes diferencias entre los diferentes colores políticos. Me parece que esta es una idea que pesa, o al menos entre las posiciones mayoritarias. Por lo tanto, un primer reto eso. Y si luego ya los bajo a lo que serían los principales retos en protección social, tengo que traer el de la violencia machista. Creo que todos los datos, vamos, este es el que más afecta en Guipúzcoa, aunque a veces nos cueste verlo. Y además es que los números no van para abajo. Algo tenemos que estar haciendo mal. Yo creo que también incluso los hombres nos tenemos que sentir muy interpelados con esta pregunta para que la mitad de la población, Gutxi gorabehera, no se sienta segura. Cuando hablar de comunidad tendría que ser hablar de confianza, de seguridad. Hablaría también de la falta de vivienda asequible. En la parte que a nosotros nos toca, creo que una de las principales fuentes de generación de sinhogarismo tiene que ver con la falta de vivienda asequible. Y yo creo que hay una reflexión muy importante desde la que yo creo que los servicios sociales, y ahí también la comunidad puede apoyar y tiene un papel, podemos hacer mucho para reducir y que para que las personas no estén en la calle, pero seguramente solas y solos no vamos a poder. Es una realidad que ya se escapa y que afecta con cuestiones estructurales como sería la falta de vivienda asequible. Tercer reto que quiero citar, sería el de todas aquellas personas que vienen, como nos ocurrió a nuestros antepasados cuando iban a otros lugares con un sueño a Guipúzcoa, tienen un sueño de prosperar, de que les vaya aquí mejor. Además les decimos que les necesitamos, es decir, que nos vienen bien que puedan venir, pero esta falta de ingresos, esta falta de vivienda asequible les aboca el primer día, el tercero, el cuarto y el quinto igual a la calle, y el quinto, el sexto o al tiempo a la exclusión. ¿Cómo hacer que nuestro modelo de acogida público, y ahí también entendiendo lo público, como se decía antes, donde quede la parte comunitaria, estas personas tengan un itinerario real para la inclusión? Y no podría terminar, sobre todo porque está en parte de la dirección a la que pertenezco y porque muy pocas veces se cita todo lo que tiene que ver con las cuestiones de pobreza y desprotección infantil. Me parece que esta es una cuestión en la que no se suele incidir lo suficiente, que creo que los datos demuestran que se podría dar una inversión también presupuestaria mayor, y creo que en materia no solo preventiva, sino de los derechos de esos niños y niñas, me parece que sería todo un reto. Y ahí, nuevamente, lo comunitario tiene una gran fuerza. Casi haría un paralelismo con las cuestiones que se pueden dar en temas de violencia machista. Así que, bueno, por soltar unos retos, me vienen. Bueno, fantástico, porque ha sido además al grano y son unos cuantos. Mabel, tú tienes 4 retos estructurales, si no me equivoco, por lo menos así lo tenía yo apuntado. ¿Dónde quieres incidir? Pues yo voy a reforzar también esto que ha planteado Iker, ¿no? Yo creo que hay una apuesta política, ¿no?, que debe avanzar en esto de lo comunitario sin retroceder en el ámbito de la garantía de derechos, que yo creo que es importante. Creo que también tiene que ver ¿no?, vinculado a la gobernanza y sin duda a la financiación. Y a partir de ahí yo diría, ¿no?, que a mí me viene como 4 verbos, como 4 movimientos, ¿no? Yo creo que en el ámbito de lo comunitario hace falta también, ¿no?, anticiparse a las situaciones sociales que ya estamos detectando, pero probablemente a otras, ¿no?, que pueden estar ocultas y que ya empezamos a reconocer que de alguna manera tienen que ser respondidas, ¿no? Al final las comunidades también, no solamente con el tema de las violencias, las pobrezas, las migraciones, ¿no?, también están ahí viviendo esas posibilidades y también esas tensiones. Lo de crear capacidades creo que es importante, también lo ha dicho Eva, ¿no?, nuevas formas de hacer, ¿no?, cómo hacer, ¿no?, y cómo ser más transparentes, cómo democratizar de alguna manera algunas de las cosas que estamos haciendo para poner el foco en la participación, ¿no?, y anticiparse, crear capacidades.
La mesa anterior también lo decía y yo lo voy a reforzar, ¿no? Tejer alianzas, yo creo que es muy importante tejer alianzas y yo veo ahí como dos movimientos que también se han mencionado antes en esta mesa, uno con el mundo, ¿no?, ecosocial, ¿no? Ha salido poco, pero al final nuestras comunidades también tienen que ser sostenibles en relación con el resto de las comunidades, ¿no?, del planeta que también tienen derecho, ¿no?, a sostenerse de alguna manera. Y yo creo que también con el mundo de los feminismos, por este aprendizaje que nos toca a todas, ¿no?, de hablar del cuidado, del sostenimiento de la vida, de ponerlo en el centro, ¿no? Y ahí además me viene otra vez, ¿no?, pues todas las migraciones que están en este movimiento que tiene que ver un poco a veces con huir del país, ¿no?, por situaciones climáticas, ¿no?, y también por situaciones de violencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos toca hacer esas alianzas también un poco en este sentido. Es que ricas como Adel. Antes de abrir a pregunta, Eva. Yo, compartiendo lo que dicen, añadiría como dos cuestiones. Para mí uno de los grandes retos es cómo construir acción colectiva, bien común, desde la gestión de la diversidad, de igual de edades, de orígenes, de intereses, de gente que está desde el privilegio, gente que está en las márgenes. O sea, creo que ahí tenemos mucho que aprender desde lo público. O sea, cómo contribuimos, cómo construimos ese proyecto colectivo desde entender bien la diversidad como un valor, desde poner en el centro, yo creo que la fortaleza del reconocer la vulnerabilidad, o sea, el valor que le da a un entorno comunitario, tener eso en el centro y además reconocerlo como un valor, no como una debilidad, sino como una fortaleza. Eso me parece que es un gran paquete y luego, ya lo he avanzado antes, para mí tenemos retos organizativos importantes para adaptarnos y evolucionar, para hacer frente a la realidad con la que nos enfrentamos. Creo que tenemos retos organizativos importantes. Que estamos de inteligencia relacional, que tiene que ver con los sistemas, ¿no?, que es más allá de la inteligencia social y emocional, sino que ya lo que hablamos es de una forma sistémica más amplia que quizá todavía estamos, ¿no?, en camino. Y no me puedo privar de decir esto. Dilo. Y tenemos que, creo que, asumir que hacemos muchas cosas desde las instituciones públicas. Igual tenemos que dejar de hacer algunas para hacer otras, porque más no podemos. O sea, no es una cuestión de recursos, yo creo. En este territorio no creo que sea una cuestión de recursos. Entonces, igual tenemos que revisarnos qué es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, que igual está muy bien, pero que igual ahora pues tenemos que hacer otras cosas. Y eso es muy difícil. O sea, yo lo digo muy fácil, pero tiene su dificultad. Pero creo que le tenemos que dar una vuelta a eso. Bueno, para eso estamos también aquí, ¿no? O sea, es esto mismo, este ejercicio de reflexión colectiva que estamos haciendo, ya es esa intención, esa voluntad de vamos a escucharnos realmente, no vamos a quedarnos ahí en nuestros silos, ¿no?, aislados y aisladas. De eso se trata. Abrimos a preguntas. Uy, una pregunta, qué bien. Mercedes, bai, hemen dago, osondo. ¿Su nombre, por favor? Soy Begoña. Yo no vengo en representación de los emigrantes, pero veo que estáis tocando ese tema. O sea, yo vengo en representación de Asieta y Casi, que somos una organización que ayudamos a los niños que tienen fracaso escolar y la inmensa mayoría son hijos de emigrantes, por lo tanto, pues tengo relación con muchas familias que vienen de fuera. Y entonces, si no tengo mal entendido, creo que primero tienen que estar las familias que llegan de fuera, tienen que estar 3 años empadronados para poder acceder a un contrato de trabajo. ¿Eso es así? No me toca, no. Ahora no. No voy a- Ahora no bajó a 2. A 2, ¿verdad? Bajó a 2. Mucho me sí. parece 3, sí. En cualquier caso, 2 Entonces, a ver, también. ¿cómo esa Cuando- familia que ya tiene problemas para poderse empadronar, porque no hay viviendas, no pueden escolarizar a los niños, esos niños tampoco tienen derecho a seguridad social ni a ningún tipo de ayuda, ¿y cómo van a estar 3 años viviendo? O sea, con problemas, primero, de empadronamiento. Una vez que consigan el empadronamiento, tienen que estar 3 años empadronados para conseguir un contrato de trabajo. ¿Cómo van a vivir esas familias 3 años empadronados en Donosti sin otros ingresos? O sea, yo creo que ahí la administración sí tiene algo que hacer. Tiene que cambiar las leyes o tiene algo que hacer. Muchísimas gracias por la aportación. Sin duda.
sin duda. Porque además no estamos hablando solo de esos 3 años, es lo que esos 3 años luego impactan en las siguientes décadas. Estamos de alguna manera condenando a estas personas a que no puedan prosperar o que cuando empiecen quizá ya estén en edades... Sí, por favor, Mabel. Sí, es verdad que las personas migrantes que llegan a esta ciudad lo tienen muy difícil por por muchas aristas. Una tiene que ver evidentemente con el padrón, pero seguramente también con el acceso a la vivienda y con el acceso a otros derechos. Sí es cierto que hasta donde yo sé, si no me equivoco, las familias migrantes que tienen hijos a su cuidado, una vez que tengan, ¿no? que tengan 2 años de empadronamiento, digo, por responder un poco a la pregunta, aunque es así como igual no salimos del marco, ¿no? A los 2 años sí que tienen acceso en este momento a la RGI, a los ingresos, a un ingreso mínimo. Pero es verdad que vivir en esta ciudad y en cualquier ciudad del mundo durante 2 años pues nos lleva a hablar de esa precariedad o exclusión y desde luego a esa desamparo de alguna manera que pueden, ¿no? Pero ahí también es que tenemos una ley de extranjería muy injusta que aboca a las familias migrantes a ese espacio, ¿no? Bueno, por ahí también está el reto de construir lo comunitario y lo relacional, además de los ingresos y los derechos, lo comunitario y lo relacional, ¿no? Pues con proyectos como el vuestro, ¿no? Que también dan sentido de pertenencia, hablábamos antes, ¿no? Generan un espacio de conexión con otras personas de ese entorno y reciben, ¿no? Y yo creo que es también muy importante poner en valor esto que hacéis, que hacemos, porque ayuda también a esa acogida y esa hospitalidad, aunque haya otros espacios que tengamos que resolver. Sí, ¿alguna pregunta más? Hola, buenos días. José Félix Colado, vengo en representación del Foro Ciudadano Irones. Bueno, estáis hablando de comunidad y las asociaciones de todo tipo que hay en Guipúzcoa forman una amplia red de comunidad. Pero nos encontramos con que últimamente cada vez hay más regulación, que significa más problemas, más impedimentos para funcionar, el tema de voluntariado y sobre todo el apoyo económico. Al final, las asociaciones tienen mucha voluntad, tienen gente alrededor cada vez menos por la actual crisis de asociacionismo que padecemos, pero sigue siendo una amplia red ciudadana de apoyo en la que está representada todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hay asociaciones en Guipúzcoa de todo tipo, ya sea culturales, deportivas, como sociales, y generalmente nos encontramos con el problema del apoyo económico. Hay por ahí, desde las instituciones, sí se podría hacer algo. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Bueno, una aportación que tendremos en cuenta también, por supuesto. Realmente tenemos 3 minutos y en 3 minutos me gustaría que contestaseis a algo tan complejo como si pueden coexistir, que más o menos hemos ido dándole respuesta de acuerdo, pero prefiero que ya maticemos y finalicemos. ¿Pueden coexistir la responsabilidad pública y el empoderamiento comunitario? Bueno, puede, debe, y como también las administraciones podrían promover esta comunidad con todas estas características. ¿Qué opináis? ¿Iker? Yo creo que sí. Soy un convencido que me parece que ambas cuestiones no están para nada reñidas. Joseba traía, ¿no?, el ejemplo quizás que siempre se aplica del Reino Unido y esa idea, ¿no?, de decir creo en la comunidad pero el currículum oculto es así, ya dejo toda la responsabilidad de que cada comunidad se cuide y por lo tanto el Estado se retranquea y va para atrás. Pero lo uno con otra participación que ha habido, que en este caso yo creo que la ha traído Maite desde el principio en su discurso, ¿no?, la idea de que lo público no solo necesita de lo comunitario, entendido desde la parte, ¿no?, de la sociedad civil organizada en diferentes temas, buscando sobre todo intereses comunes y no solo particulares, no solo como algo que no hay que sustituir a lo público, sino que complementa, sino que ella decía estratégico, ¿no? Es un elemento importante, complemento estratégico, es decir, un elemento que tiene que ser un pilar, ¿no?, porque complemento
puede ser una palabra que suena casi como a sucedáneo, algo que le echa uno en el último momento al plato para darle un toque. No, esto es un elemento esencial. Me parece que las dos cosas están, que está muy bien además que la sociedad civil esté muy pendiente de ver si en algún momento la administración lo que está buscando con esto es, digo, por entrar a cuestiones que pueden estar en la mentalidad, en la mente de me voy para atrás, así ahorro, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que es necesario, sobre todo por la idea que transmitía antes y que quiero reforzar, y es que hay una serie de apoyos y de impactos que solo podemos conseguir a veces con microdecisiones individuales o decisiones colectivas. Lo vimos en la pandemia, lo hemos visto con los temas, yo quiero decir, no sé, ¿no? Por mucho que nos insistan todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, creo que en Guipúzcoa hemos aprendido mucho, ¿no? Reciclar, reducir, reutilizar, pero todo pasa también mucho por decisiones individuales. ¿Solo es eso individual? No. Lo ponía el ejemplo de la violencia machista, pero podríamos irnos hasta la defensa del comercio local. Cada uno decide si compra a golpe de clic en Navidades o compra en el comercio que conoce. Entonces, trayéndolo a lo social, me parece que estamos no solo obligados a entendernos, sino que incluso desde lo público hemos recibido un legado. Por mucho que, voy acabando ahí, por mucho que a veces se hable de que ahora la administración tiene un montón de servicios, que así es, lo que hemos hecho en gran parte ha sido publicar lo que ya las iniciativas privadas ya tenían. Entonces yo creo que lo que nos queda ahora es poner en valor ese legado, pero no olvidarnos ni de las entidades que tienen un carácter evidentemente crítico y de que las administraciones no estemos paradas, pero también de la propia sociedad civil, de las personas que tienen que tener posibilidades para poder colaborar y acompañar y decidir si quieren o no y cuál es el papel que quieren tener. Y ahí la administración, pues estoy con algunas cosas de las que se han dicho, puede tener un papel pues más cercano y sobre todo ser ejemplo. Muy bien, Iker. Uf, Sí, ya porque he casi dicho ya. un minuto, pero claro, no pasa nada, tenías que decirlo. Ok. Era importante. Eva. Yo quiero traer aquí lo que Xavier antes comentaba, es que lo común, lo público, no es de la administración, no es de la sociedad civil, es de quien está en un lugar con un objetivo y con unas formas de hacer. Entonces yo no es que tiene que consistir, es que yo no entiendo la comunidad como algo que es la sociedad civil, creo que es quien comparte un territorio, un proyecto colectivo, una voluntad y trabaja desde tejer vínculos, relaciones. Entonces, para mí, desde luego, no tiene ningún sentido. Bueno, eso es lo que tiene sentido para mí y yo sí que quiero poner en valor ahora en esto que decía yo antes, ¿no? Pues que en mi organización y en otras organizaciones, ¿no? Hablábamos de comunidad y de lo comunitario, pues cada uno a nuestro libre albedrío. Y el trabajo que ha impulsado Diputación desde el Departamento de Participación y Gobernanza y el trabajo que ha hecho con todos los municipios de Guipúzcoa para reflexionar sobre esto y definir un marco conceptual y estratégico de lo que entendemos por acción comunitaria y qué rol tenemos desde lo público en ese construir acción colectiva. Entonces creo que ese trabajo que hemos hecho, yo creo que todos los ayuntamientos de Guipúzcoa, ¿no? Nos ha dado un suelo común que ya no es lo que dice Eva o lo que dice, me da igual, Almudena o lo que dice Pachi. Es que ya hay algo que nos otorga una responsabilidad a la administración pública en facilitar, en construir, en acompañar, en sostener. Y creo que eso para mí, en todos estos años que he ido trabajando, ha sido un hito que ayuda, sin duda. Interdependencia, códigos comunes, Mabel. Pues yo diría para terminar como dos cosas, ¿no? Yo creo que me estaba imaginando, ¿no? En esto de la acción pública y la acción comunitaria, quizás toca, ¿no? Escuchar, ¿no? A la acción comunitaria, que también lo decía antes Eva, y ver cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y también quizás responder, ¿no? a financiación. Al final hay acciones, actividades que necesitan, ¿no? Ser escuchadas y ser puestas o alineadas de alguna manera en una dirección, en este sentido que decíamos al principio, ¿no? en la búsqueda de comunidades más resilientes y más igualitarias, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que es importante escuchar más el ámbito comunitario a esos niveles donde ya hay personas, ¿no? y colectividades que están trabajando, ¿no? Y esto lo une un poco con la última reflexión. A mí me gusta mucho Marina Garcés, que es una filósofa que también habla mucho ¿no? de las colectividades, del futuro, ¿no? Y ella plantea ¿no? que al final
estamos en una crisis de promesas colectivas, ¿no? Y que es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo para hacer frente a todas las cuestiones que estamos aquí hablando, ¿no? A las violencias machistas, a las fragilidades, a las migraciones, ¿no? Y hoy más que nunca necesitamos estimular, ¿no? Pues formas de cooperación, de reciprocidad y de democracia capaces de generar imágenes motivadoras, ¿no? Esta imagen, ¿no? A mí me gustaría que hubiéramos sido capaces, creo que sí, de imaginar un horizonte compartido en esa estructura comunitaria, ¿no? Con este sentido que queremos poner vinculadas a la resiliencia y a la igualdad, ¿no? Con esto me quedaría. Es que ricasco, esas relaciones más basadas en la solidaridad recíproca y no caridad, ¿verdad? Que hacia eso vamos o en ello estamos. Batxalo bero bat, mila esker, Mabel, Iker eta Eba. Que ricasco.